Hola, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la modalidad semipresencial de la carrera de Ingeniería en Logística. La materia es Estadística Inferencial 2, el tema es del capítulo 12, Análisis de Varianza. El maestro que imparte la materia es Juan Morales. Mi nombre es Adela María Hernández Moreno, del grupo Z. Los temas y los ejercicios son tomados del libro de Mario Triola, 11ª edición, y son algunos de estos ejercicios son resueltos con el programa de Minitab. Capítulo 12. Análisis de varianza. El subtema es 12.2. ANOVA de un factor. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de varianza muestrales. El análisis de varianza es un factor que se utiliza con datos clasificados en base con un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F, y la distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, quiere decir que no tiene simetría de ambos lados. También que los valores de F no pueden ser negativos, estos inician de 0 hacia adelante, del lado positivo, y no hacia el lado izquierdo, que sería el lado negativo. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Que la hipótesis nula plantea que sean más de tres o más de tres medias poblacionales y que éstas sean iguales. La hipótesis alterna plantea que sean tres o más medias poblacionales y que sean diferentes. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza, como en el ejemplo aquí, donde dice que el estadístico de prueba de f es más grande y el valor de p es pequeño. Aquí con un valor de p grande como mayor a 0.05 no se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de medias. Aquí el estadístico de prueba F cuando es pequeño y el valor de p es grande. Requisitos para este análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, quiere decir que no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Aquí las mediciones de desaceleración del pecho en G, esto en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una media intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales. Esto quiere decir sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de estas fuerzas G son una palmada en la espalda de 4.1G, desplomarse de una silla es de 10.1G, o bajar de un escalón, que es de 8.1G. Un ejercicio aquí es las cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se enlistan las cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor. Esto de un generador independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad ininterrumpida APC modelo CS350. Conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen las mismas medias de voltaje. La pregunta es, ¿se puede esperar que los aparatos electrónicos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad? Aquí podemos ver que el valor de P que se está dando es el valor de P es igual a que sea mayor a F, y que el valor de P resultó 0.001
y debido a este valor de P que es menor al nivel de significancia, entonces se va a rechazar la hipótesis nula, porque existe la evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que los aparatos se comportarán de la misma forma cuando reciben alimentación de 3 fuentes diferentes de electricidad. El ejemplo o ejercicio 12, lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choque, utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces, en base a esta tabla que se tienen capturada la información de estos datos en el programa de Minitab, se va a resolver. Bueno, aquí en el programa ya tengo lo que son los datos de las 10 muestras de cada uno de los automóviles, de los compactos, medianos y grandes. Ahora en estadística, en ANOVA y un solo factor. Aquí en esta se va a seleccionar la que dice los datos de respuesta aún están en una columna separada para cada nivel de factor. Aquí en respuesta se van a elegir las 3 columnas. Y en opciones se va a revisar que esté elegida asumir varianzas iguales y que el nivel de confianza esté al 95% para la tabla de medias y la gráfica de intervalo. Se le da a aceptar y aquí también. Entonces aquí nos va a arrojar la información que nos dice sobre la ANOVA de un solo factor, compactos, medianos y grandes. El método hipótesis nula, todas las medias son iguales. La hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. El nivel de significancia es de 0.05. Se propuso igualdad de varianzas para el análisis. Aquí en la información del factor nos dice que el factor es de los 3 tipos de autos, compactos, medianos y grandes. Los niveles son 3. Y el análisis de varianza nos dice que aquí el valor de F es de 1.41 y el valor de P es de 0.262. Aquí esto ahorita lo voy a analizar. El resumen del modelo, donde la R cuadrada es del 9.43%, R cuadrada ajustada de 2.73% y la R cuadrada predicha del 0%. Las medias, el factor, como ya hemos visto, son los 3 tipos de autos, compactos, medianos y grandes, con las 10 muestras de cada uno, en donde la media de los compactos es de 571.5, la desviación estándar de 275.5 y el intervalo de confianza cuando está el 95% es desde 357.7 a 785.3 en el intervalo superior y este sería el intervalo inferior. En los medianos, en la media es de 540.5, la desviación estándar de 300.3.5, el intervalo de confianza es desde el intervalo inferior de 326.7 al intervalo superior de 754.3. En lo que es de los grandes, la media es de 768, desviación estándar de 397 y el intervalo de confianza del 95, en donde el intervalo inferior es de 555 y el superior de 982. Aquí, como podemos ver, la media para los compactos y medianos son más o menos parecidas, más el de los grandes es mayor. Aquí desviación estándar agrupada es de igual a 329.454. Aquí nos muestra la gráfica, en donde es la gráfica de los autos compactos, medianos y los grandes, y aquí como la media se muestra igual que en la información que acaba de arrojar, de 571.5
y los medianos de 540.5, donde los grandes ya sí hay una diferencia, se nota, es de 768.3. Entonces, para lo que es el problema, nos dice que aquí los datos sugiere que los automóviles grandes son más seguros. En el estadístico de prueba, que la F es igual a 0.141 y el valor de P es de igual a 0.262, es mayor a lo que es el 0.05 del lo que es el nivel de significancia, por lo que aquí no se rechaza la hipótesis nula de que las medias sean iguales, en donde no existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de igualdad en las medias. Esto, sin embargo, los datos nos sugieren que los automóviles grandes sean más seguros. Entonces es por eso que al ser esta mayor al intervalo de confianza, al nivel de significancia, que es de 0.05, al ser mayor, es por eso que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces ahora lo que es emisiones de automóviles, en donde dice: a continuación se enlistan las cantidades medias de gas invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles. Esto según el conjunto de datos del datos 16 del apéndice B del libro. Las mediciones se expresan en toneladas por año en equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero con base en los resultados. Parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas invernadero. Entonces, con estos datos se va a realizar el análisis con el mismo programa de Minitab. Entonces, para también aquí en el programa van a ser los mismos pasos que anteriormente hice con el anterior ejercicio, y aquí donde se tienen ya los datos de cada uno de los automóviles, donde son 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. En esta se tienen solamente 13 muestras, en se tienen 12, en el grande solamente, en el de 8 cilindros son 7 solamente. Entonces va a ser por medio de estadística, ANOVA y un solo factor. Aquí va a ser la misma, se va a seleccionar el mismo. Aquí se van a hacer diferentes, entonces se van a cambiar. Y se van a seleccionar lo que son de la columna 5, 4 cilindros, 6 cilindros, columna 6 y columna 7, 8 cilindros. En opciones va a ser lo mismo, asumir varianzas iguales y el nivel de confianza al 95%. Se le da a aceptar, y aquí también. Entonces aquí lo que nos arroja la información del resultado sobre la ANOVA de un solo factor para los de 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Lo mismo, aquí todas las medias son iguales para la hipótesis nula. Hipótesis alterna, no todas las medias son iguales, y el nivel de significancia es del 0.05. En la información del factor, ahí los 3 tipos de 4 cilindros, 6 y 8 cilindros. El análisis de varianza, donde el valor de F es de 32.2 y el valor de P es igual a 0. Entonces aquí, como vemos, ya es menor al 0.05 el nivel de significancia, que es lo que acá nos dice el nivel de significancia del 0.05. Entonces, como es igual al 0 o menor al 0.05, entonces se acepta.
El resumen del modelo, aquí donde la R cuadrada es de 69.03%, R cuadrada ajustada 66.90%, el R cuadrada predicha del 63.04%, las medias en donde el factor ya está descrito de 4, 6 y 8 cilindros en las muestras de cada uno de ellos, que de 4 cilindros 13, de 6 12 y de 8 cilindros solamente 7 muestras. La media entre las mismas, la media del 4 cilindros es de 6.823, de los de 6 cilindros 8.025 y el de 6 cilindros 8.025, de 8 cilindros 9.114. Desviación estándar de los de 4 cilindros 0.583, de 6 cilindros 0.772 y de 8 cilindros 0.318. El intervalo de confianza del 95%, donde en estos el intervalo inferior es de 6.470 y el superior de 7.176. Ahora el de 6 cilindros, el intervalo inferior 7.657 y el superior de 8.393. El de 8 cilindros es intervalo inferior de 8.633 y el intervalo superior 9.596. Aquí la desviación estándar agrupada es de 0.622956 y aquí ya está la gráfica donde nos muestra que sí existe lo que es las medias, tienen que están iguales, el 6.823 están como a lo mismo, en la misma distancia, o sea, no hay mucha diferencia entre ellas. Está 800.025 y el de 8 cilindros de 9.11426 están como a lo que es a la misma, no hay, o sea, son como equivalentes. Entonces ahorita lo que es el problema nos dice que parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas invernadero. Entonces se pudo mirar que en el estadístico de prueba F es igual a 32.32, el valor de P es igual a 0.000, el valor crítico de 3.328 y como dije que el valor de P es menor al nivel de significancia, entonces existe evidencia suficiente para afirmar que las tres diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero. Entonces esta es la respuesta de este ejercicio. Entonces paso a lo que es el siguiente. Es el subtema 12.3, ANOVA de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivos. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto de factor columna. Entonces la fórmula es z igual por menos de la media entre la desviación estándar. Entonces, a ver, aquí los requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza. Esto es, o desviación estándar. Esto se refiere a que las varianzas o las desviaciones estándar no deben ser significativamente diferentes, no tienen que ser iguales, más sin embargo, tienen que estar dentro de los mismos parámetros. Estos tienen que ser parecidos y que no exista una gran diferencia.
3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en 2 factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Bueno, aquí está este ejercicio que es niveles de colesterol. Dice, la siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos. Estos provienen del conjunto de datos 1 del apéndice B del libro. Las preguntas son, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? La otra pregunta es, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Y la siguiente, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por el género? Entonces, para buscar las respuestas a estas preguntas, se tienen estos datos donde son los niveles de colesterol que fueron medidos en mujeres y hombres, que estos son los 2 géneros que hay. Y aquí están, este sería un factor, el factor 1, y el factor 2 sería la edad, que oscilan entre menos de 30 y de 30 a 50 y más de 50. Para esto hay de menos de 30 hay 5 en hombres y 5 que son del género de mujeres. Y de otros 5 que son del rango de 30 a 50 años, que son 5 en hombres y 5 de mujeres. En total son 10 de este rango de 30 a 50 entre los 2 géneros. Lo mismo aquí, 10. Y acá son otros 10, que son 5 en hombres y 5 de mujeres. Estos son de más de 50 años. Entonces en el programa ya tengo los datos recabados de lo que son los niveles de colesterol. En total son 30, que son 15 de mujeres y 15 de hombres, donde está el factor 1 que es el género y el factor 2 que es la edad. Del género serían los 15 que son de 5 de menos de 30 y de otros 5 de 30 a 50 y otros 5 que van de más de 50 son otros 5. En total son 15 de hombre. Y lo mismo es de las mujeres, que son 5 de menos 30 y otros 5 de 30 a 50 y de más de 50 también otros 5. En total son los 30. Entonces se va a realizar un análisis de las medias para estos datos y es en estadística, ANOVA y análisis de las medias. Aquí en respuesta se va a elegir la columna de niveles de colesterol. En la distribución de datos se va a dejar normal y en factor se va a elegir lo que es el género. En el factor 2 sería la edad. Se le da a aceptar. Aquí nos muestra unas gráficas donde nos dice que el ANOM normal de los 2 factores de niveles de colesterol en el nivel de significancia igual a 0.05 en los efectos de interacción en lo que es los 2 factores, la edad y el género. Aquí la edad está en los rangos de las edades, lo mismo en el género de hombres y lo mismo que en el género de mujeres. Aquí los límites están de entre menos 200 a 200 y de este lado de menos 166.1 a 166.1 en el límite superior y este es el límite inferior. Y podemos mirar que están dentro de los límites, no los rebasan. Entonces, pues aquí nos dice como aquí en el de hombres. En el de hombre de más de 50 el valor es de menos 135.3 y no está sobrepasando la línea. Aquí en esta de donde es de el género de hombre de 30 a 50 años está en valor de 1.8
está en lo que es sobre la línea. Y este es también del hombre de menos de 30 años. El valor es de 133.5 y no rebasa la línea, entonces está dentro de los límites. En el de mujeres, este está que es la edad del rango de 30 a 50 años y el valor es de menos 1.8. Está en la línea, sobre la línea, entonces está bien, no está normal. Aquí en este de más de 50, en lo que es de mujeres, el valor es de 135.3 y no está rebasando la línea, está en el límite. Aquí mujeres de menos de 30 años, el valor es de menos 133.5. Entonces se puede observar que no están rebasando ninguna de las líneas de los límites, ni inferiores ni los superiores. Acá en efectos principales para género, en el de los hombres está en valor de 390.6. Aquí está el límite superior a 400 y en el límite inferior a 200. Entonces está dentro del límite, no lo rebasa. Lo mismo que acá en 420.1 y el menor es de 231.3. Aquí sería la media de lo que es de los hombres entre hombres y mujeres en lo que es el colesterol. Es lo que dice aquí sobre lo que serían las medias entre todos estos datos. Entonces están dentro del límite y no los rebasan, están bien. Aquí en efectos principales para edad se puede observar que tampoco, que están bien, que de 30 a 50 lo que es esa edad en los rangos entre hombres y mujeres está en 271.5. En el rango de edad de más de 50 entre hombres y mujeres está el valor de 30. Aquí de 300. Aquí en el de menos de 30 el valor está en 403. Entonces quiere decir que las edades están también en la media. Esta sería la media y están dentro de los límites, ya que aquí el límite superior es de 487.7 y el límite inferior es de 163.7. Entonces aquí se puede observar que no están sobrepasando la línea de los límites. Bueno, ahora voy a realizar lo que es un análisis de varianza y va a ser en estadística, ANOVA, y aquí se va a elegir ANOVA balanceado. Esto porque de los datos están como 15 de lo que es mujeres sobre lo que es edad, son 5 de más de 30 a 5 de menos de 30, son 5 de lo que es de 30 a 50 y otros 5 que son más de 50 años. Eso serían mujeres y en hombres también, y se tiene balanceado. Son 15 en género mujer y 15 en género de hombre. Y lo mismo va a ser en lo que es los rangos de edad. Entonces al tener los datos balanceados, entonces se elige esta. En respuesta se va a elegir niveles de colesterol. En modelo va a ser el género, que es el factor 1, y la edad, que es el factor 2, y el factor 3 sería lo que es el género multiplicado por lo que es el factor 2, que es la edad. Entonces aquí en gráficas se va a elegir que sean 4 en 1. Entonces se le da a aceptar. Aquí se generan las gráficas y nos muestran que la gráfica que es de probabilidad normal, se muestran
los datos están en lo que es alrededor de la línea del límite, que no se están tan alejados más que pero no es mucho, pero se encuentran normales. En la distribución que rodea la línea se encuentran de manera normal. En lo que es en ajustes, también los residuales están positivos y negativos y se encuentran en los límites, no se sobrepasan y están hacia ambos lados. En lo que es el histograma, nos muestra que se encuentra también de manera normal y se encuentran distribuidos de manera normal. Entonces aquí en residuos también se encuentran, no se encuentran tan dispersos. Estos residuos están sobre la línea también, nomás solamente uno, si se puede observar aquí pero no sobrepasa mucho, lo mismo que Entonces es lo que se tiene de las gráficas sobre los datos que son en los niveles de colesterol, en los géneros de hombre y mujer y las edades, los rangos de edad. Entonces aquí lo que es la información que nos da como resultado sobre la información del factor en el género y la edad. El tipo es fijo, los niveles son el 2 y 3, hombre y mujer, de 30 a 50 y más de 50 y menos de 30. Este sería el factor. Aquí análisis de varianza en niveles de colesterol. El género en lo que es el primer factor. En F nos da 2.01 y en P nos da del 0.169. Aquí es mayor al nivel de significancia, que es del 0.05. Entonces aquí la hipótesis nula se rechaza, ya que está sobrepasando lo que es mayor a 0.05. En la edad es en F es 0.75 y en P es 0.482. También aquí es mayor al nivel de significancia. El factor 3, género por edad, también aquí es el F 2.88 y el valor de P es de 0.076. También es mayor al nivel de significancia. Entonces ahí sí se puede mirar que sí son mayores. En el resumen del modelo, la R cuadrada es de 27.86% y R cuadrada ajustada del 12.83%. Entonces eso es sobre lo que son las gráficas. Entonces aquí lo que es el valor de P, podemos ver que es 0.169. Como ahí se tiene que ver sobre lo que es el nivel de significancia, en donde la hipótesis nula plantea que no debe de haber diferencia entre las medias de lo que es el factor del género de hombres, y las medias deben de ser que no haya diferencia, que sean iguales a las medias del género mujer. Entonces, como aquí es mayor, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, porque no se tiene suficiente evidencia para rechazarla. Lo mismo que en lo que es la edad, también sería lo mismo, que es mayor al nivel de significancia,
donde la hipótesis nula plantea que las medias de lo que es la edad en el factor edad, en las medias de lo que es la factor en que las edades son de menos 30, de 30 a 50 y más de 50. Entonces las medias entre ellas deben de ser iguales. Al no ser, la hipótesis nula plantea eso, que deben de ser iguales. Al no ser iguales, porque aquí nos está dando como valor de P de 0.482, entonces se rechaza también la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna porque no existe evidencia suficiente. En lo que es el factor 3, que es la interacción entre el género y la edad, aquí también el valor de P es mayor al nivel de significancia del 0.05. Entonces es lo mismo, también se rechaza la hipótesis nula y al no ser igual las medias de entre el tercer factor, no son iguales las medias entre el género y la edad. Entonces aquí se va a rechazar en las tres la hipótesis nula. Entonces se continúa con lo que es el problema aquí. Ahora, en respuesta a la pregunta número 1, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? Sí se ven afectados, porque aquí en lo que es la interacción que tuvo el género por edad, es el valor de P es de 0.076, entonces al ser mayor el nivel de significancia del 0.05, entonces sí se ve afectado. Ahora, en la segunda pregunta, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Entonces aquí en lo que es de la edad es 0.482, entonces también, porque es mayor al nivel de significancia. En lo que es la tercera pregunta, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por el género? Aquí la respuesta en lo que es el valor de P es de 0.169, entonces también se ven afectados. Entonces sí, al ser mayor al nivel de significancia, sí se ven afectados. Ahora, para realizar la gráfica de intervalos, se va a elegir la de grupos, en donde es una sola Y. En variables de gráfica se va a elegir niveles de colesterol. Y para variables categóricas van a ser el género y la edad. Entonces se le da a aceptar. Y aquí nos muestra una gráfica de intervalos de niveles de colesterol al 95% del intervalo de confianza para la media, donde aquí está la media de cada uno de ellos en lo que es el género que es hombre y mujer, y la edad de lo que es el factor 1, el factor 2, de 30 a 50, donde la media de estos datos, que son 5 datos, la media de esos datos es de 338.2, en donde el intervalo inferior es de 49.6174 y el superior es de 626.783. Aquí en lo que es en más de 50 años, en el género de hombres, la media es de 232 y .2 y el intervalo inferior es de menos 38.2369 y el superior es de 502.637. Aquí en el intervalo de menos de 30, en género de hombres, la media es de 601.4, el intervalo superior es de 1187.05 y el inferior es de 15.7487. Aquí lo que son los límites es de 1200, de superior y inferior es de 0. Aquí en lo que es el género de mujeres, en el factor 2, en el factor 1, en lo que es la edad,
en el rango de 30 a 50 años. La media de estos datos, que son 5, es de 204.8 y el límite inferior es de 22.7249 y el superior de 386.875. Aquí en más de 50 años, en el género de mujeres, la media es de 373, el límite inferior es de 205.339 y el límite superior de 540.661. Aquí en el factor 2 de edad menos de 30, en género de mujeres, la media es de 204.6 para esos 5 datos, en donde el límite inferior es de 61.6236. Y el límite superior estará como en unos 400. Entonces, esta es la gráfica de intervalos a niveles de colesterol en estos factores. Ahora otra herramienta que también se encuentra es la de gráfica de efectos principales, en donde en respuesta se va a poner niveles de colesterol y en factores van a ser género y la edad. Entonces se le da a aceptar y arroja una nueva gráfica donde se muestran aquí las medias de datos en lo que es el género de se encuentran los dos tipos de los factores y las categorías, en donde aquí el factor es de mujer, hombre y mujer, en donde se muestra se tiene es una pendiente descendiente o negativa, en donde en la media es de 390.6 en el de hombres y la media de mujeres es de 260.8, donde es menor la de mujeres. Y aquí la diferencia en lo que es estas categorías o estos rangos de edades, en donde se muestra que la mayor se encuentra entre la de menos 30 y el de más de 50, en donde es la mayor diferencia que se encuentra entre los tres. Entonces aquí se terminó con esto, lo que es estos temas que se miraron sobre lo que es las varianzas de ANOVA de 2 factores y de un solo factor. Entonces con esto concluyo. Muchas gracias.